¿Te enteraste de los problemas con las tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el banco suizo Dukascopy? El banco suizo Dukascopy avisó que sus tarjetas prepagas Visa y Mastercard han sido canceladas. Esto se debe a que el emisor de las tarjetas, que es el banco Corner Bank, tomó una decisión unilateral bloqueando los fondos que recibe del banco Dukascopy afectados a las tarjetas. Puedes tomar tu tarjeta, dar la vuelta y podrás verificar que la misma está emitida por el banco Corner Bank. Algunas voces en la red afirmaron que el banco estaba ayudando a los rusos a esquivar sanciones que se les impusieron en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo cual las autoridades del banco desmienten categóricamente. Informan que los fondos que los clientes tuvieran en esas tarjetas volverán a las cuentas prontamente. El problema es que la palabra prontamente no es una definición de certeza. No hay precisiones sobre el día exacto que esto sucederá. En esta imagen puedes ver a dónde debes dirigirte en tu plataforma para verificarlo. El banco Dukascopy administra los fondos que tienes en sus cuentas, pero los fondos que afectan a las tarjetas son administradas por otro banco. Quizás recuerdes el caso que dimos en llamar Wirecard-Gate de Pioneer. Algo parecido le pasó a esta empresa hace unos años y ellos pudieron resolverlo, ya que el banco emisor de las tarjetas no era Pioneer, sino el banco alemán Wirecard Bank, y le había sucedido algo parecido por un desfalco del banco y los fondos fueron inmovilizados. Ellos justo tenían los fondos en la sucursal del banco Wirecard, pero en Inglaterra, y como esa sucursal estaba controlada por la FCA de ese país, y es donde estaban los fondos inmovilizados, al cabo de una semana Pioneer los pudo resolver y los fondos fueron liberados y pudimos volver a utilizarlos sin problemas. Un punto para la fortaleza de Pioneer en estos negocios. Pero en este caso es algo relacionado a las sanciones de la guerra. Desde la aplicación del sentido común es altamente probable que se demore más y tú debes tomar acción. Como recita el dicho, prepárate para lo peor, espera lo mejor. Debes activar rápidamente mecanismos de protección y probar rápidamente retirar los fondos desde tu cuenta Dukascopy a alguna otra plataforma o banco por si se profundizan las sanciones al banco Dukascopy. Mi recomendación es que reduzcas tu exposición al riesgo y retires primero que todos y ahora gran parte, y si no todo, el dinero que tienes allí. Muchos miembros del canal lo han hecho y otros están preparando todo y probando bajar el dinero. Tú no debes demorarte en tomar acción. En este video que se está ofreciendo en este momento, arriba a la derecha, explicamos la situación con profundidad, pero ahora nos enfocaremos en cómo retirar el dinero del banco Dukascopy, es decir, el que tienes aún disponible, por si las sanciones llegan también a afectar a los fondos que tienes en este momento allí, complicándose todo aún más. Es importante que dejes todo organizado para retirar ese dinero y que, para que cuando Dios mediante liberen los fondos afectados a las tarjetas retenidos por el Corner Bank, vuelvan al Dukascopy, tú puedas en forma inmediata, si es que así lo decides, retirarlos sin demoras. A continuación te comentamos sobre dos opciones para retirar fondos desde Dukascopy comprobadas y otras posibles sin comprobar. Si conoces alguna más, por favor, no dudes en dejarlas en los comentarios del video para que las analicemos y las abordemos en otros videos o las expliquemos y ofrezcamos en los chats de asistencia que tenemos para este canal. Puedes retirar fondos del Dukascopy a la cuenta del Banco Europeo que el banco Citibank en este momento está brindando a los usuarios de Pioneer. Quizás creas que como tienes una cuenta Pioneer, puedes recibir los fondos del Dukascopy, pero no es tan así, porque Pioneer tiene una restricción en sus términos y condiciones que dice que no permite autofondeo, es decir, que si tú eres el titular de la cuenta Pioneer y también el titular de la cuenta Dukascopy, no podrás hacer el retiro. Debes conseguir a un tercero, a un amigo que tenga Pioneer. Y si no tienes, nosotros desde esta administración brindamos el servicio de recibirte los fondos que tienes en Dukascopy en nuestras cuentas de Pioneer y entregarte a cambio dólares en AirTM, dólares en PayPal, BTC, USDT y otras monedas. Y si estás en Argentina, podemos entregarte dólares o pesos billete en mano o pesos vía transferencia bancaria a un valor más cercano al dólar blue que el oficial.
También puedes retirar los fondos desde el Dukascopy a la cuenta que te da la plataforma Wise. El envío es más directo, el titular del banco Dukascopy puede ser el mismo que el titular de la cuenta de Wise, pero si no tienes Wise te recomiendo avanzar con la opción de Payoneer porque se demora bastante tiempo en activar las cuentas en la plataforma Wise. Y tienes que dejar todo preparado ya mismo y probado por si se profundizan las sanciones al banco Dukascopy y necesitas retirar tu dinero rápidamente. Sin embargo, Wise tiene la costumbre de cerrar cuentas sin dar explicación alguna. Si tienes dudas, no dejes de usar nuestra propuesta de recibir de los fondos de tu cuenta Dukascopy en nuestras cuentas Payoneer. Nunca nos han cerrado cuentas al recibir estos fondos, como explicamos antes. Aparentemente puedes comprar criptomoneda en el sitio web zbx.com, pero no lo recomendamos porque no lo hemos probado. Si tú lo haces y puedes ofrecernos tu experiencia para incrementar el árbol de conocimientos sobre este tema y, gracias a ello, desde nuestro soporte podamos brindar más ayuda, te lo vamos a agradecer. Bueno, eso es todo por este video. Te dimos 3 caminos para retirar fondos y algunos consejos. Si necesitas que te guiemos paso a paso para retirarlos o crees que necesitas de nuestros servicios para recibirte los fondos del Dukascopy para poder salir rápido de ese banco, por si se complican más las cosas, no dejes de sumarte a los grupos de chat que están ofrecidos en la descripción del video y contacta a alguno de los administradores. Nosotros no te ofreceremos ningún enlace de chat en los comentarios, ten cuidado con los suplantadores de identidad. Si este video lo consideras de utilidad, por favor, manito arriba, compártelo y suscríbete para estar informado en los próximos videos. Te esperamos en los grupos de chat.